Bienvenidas sean vuestras mercedes. Hoy os traigo una receta ideal para esos días que no se nos apetece comer carne. Hoy vamos a hacer cazuela moji de berenjenas. Como ya me conocéis, la receta de hoy es una receta sencilla que lleva pocos ingredientes y en este caso, para hacer la cazuela, lo único que vamos a necesitar es cocer las berenjenas y mientras están cociendo en agua, con sal, lógicamente, vamos a ir preparando el resto de ingredientes con la que lo vamos a mezclar. Así que, como siempre, las cantidades y los productos al final de la receta. Para empezar vamos a limpiar bien la berenjena. Vamos a quitarle el rabito y vamos a dejarla así como veis. ¿Veis qué fácil sale? Pues es lo que hay que hacer. Y simplemente cortarla al medio. Ahora que tenemos agua fresca de la fuente, vamos a añadirle un poquito de sal. Y vamos a cocer las berenjenas. Tan sencillo como meter todas las berenjenas en la olla y ponerlas a cocer al fuego. Como sé que muchos de vosotros sois unos cocinillas, estoy seguro que sabéis infinidad de trucos para evitar que se nos oscurezca la carne de las berenjenas mientras las estamos cociendo. Podéis aplicar cualquiera, pero en esta época el truco del almendruco es la lechuga. Bueno, si no tenéis lechuga podéis usar hoja de vid, pero en esta época es más fácil encontrar lechuga. Y me diréis, ¿y cómo consigues tú con la lechuga que no se oxide? Muy fácil. Vamos a coger las hojas exteriores, que suelen ser las más feas, las que siempre tenemos que escoger y donde hay bicho. Y el truco es tan sencillo como taparlas con ellas. Las usamos de tapa. Así conseguimos que no le entre oxígeno a la berenjena mientras se está cociendo y no oxidan en absoluto. Por lo cual, vamos al fuego y vemos cómo quedan en aproximadamente unos 15 o 20 minutos. En el momento que veamos que están blandas, es el momento de sacarlas del fuego. Mientras se nos terminan de cocer las berenjenas, vamos a preparar el resto de ingredientes que lleva esta receta. Para ello vamos a necesitar queso de hierba o queso fresco en su defecto, azúcar, pan rallado, miel, canela y huevos. Lo que vamos a hacer va a ser desmenuzar el queso fresco, al cual le añadiremos todos los ingredientes que hemos mencionado de uno en uno y batiendo para que se mezcle todo bien. Una vez esté todo mezclado, lo dejaremos aparte esperando por el ingrediente principal, que son las berenjenas, las cuales rasparemos, picaremos y añadiremos. A partir de ese momento solo nos quedará rellenar nuestras cazuelas mojis y gratinarlas. Ya tenemos la mezcla que va a acompañar a nuestras berenjenas. Y mientras se nos termina, permitidme que os dé un consejo. Como sabéis, al final del vídeo os pongo las cantidades. Pero en este caso, esta receta es muy del siglo XVI. Son los sabores que nos gustan, agridulces. Por lo cual, a la hora de añadir tanto el azúcar, la miel como la canela, os pido prudencia. Ir echando de poco en poco, probadla y cuando vuestro paladar diga basta, parad. No cojáis las cantidades que os pongo y echéis todo el bol de una cosa, de otra y lo mezcléis.
Porque luego no quiero que me llenéis la caja de comentarios con lo de «Pero maestre Muro, si esto es incomible». Yo me lavo las manos, avisados quedáis. Esperemos por las berenjenas y continuamos la receta. Tras unos 10-15 minutos hemos comprobado cómo estaban de blandas las berenjenas. Nos ha parecido que es el momento de sacarlas. Ahí os toca trabajar cuando lo probáis a hacer en casa. Por lo cual lo primero que vamos a hacer es sacar las hojas de lechuga. Tener cuidado porque las que están más hacia adentro, las capas más inferiores, como veis, están mucho más cocidas y se deshacen. Y ahora lo único que vamos a hacer es sacar una por una las berenjenas y las vamos a dejar enfriar. Una vez fría, continuamos con la receta. Han pasado unos pocos minutos y como veis, al menos yo puedo aguantarla caliente. Por lo cual ahora lo único que hay que hacer es sacarle la carne y picarla. Para sacarle la carne, lo más fácil es hacer al revés de como es ella, ¿vale? En vez de con una cuchara, en vez de rascar de donde tiene el rabito a la barriga, vamos a hacerlo al revés. De la barriga hacia el rabito. Como veis, la carne sale sola. Vamos a repetir este proceso con todas y luego las vamos a picar. Y aquí hay que ser lo más rápido posible, porque como vais a ver en breve, veréis la cantidad de agua que pierde. Y no nos interesa, porque este jugo le da sabor al plato. Como veis, creo que es la receta en la que más sencillo hay algo para picar. Ya lo tenemos listo. Vamos a mezclarlo y como veis, el agua que os decía. Vamos a dejar todo. Aprovechamos todo. Acordaros que en esta cocina no tiramos absolutamente nada. Y ahora simplemente nos queda revolver, mezclar y conseguir una pasta homogénea. Ya tenemos una masa más o menos homogénea. No os preocupéis si veis mucho granito de queso, pero ahora cuando lo metamos al horno nos va a ayudar a que quede un plato perfecto. Para terminar solamente nos hace falta añadir huevos. Me he traído dos, pero los prefiero echar de uno en uno para ver cuándo la mezcla no nos admite más. Por lo cual, echamos, revolvemos bien. Y en este caso, para no hacerlo muy pesado, me gusta la textura que tiene con solo un huevo. Por lo cual, yo hoy la voy a dejar así. Pero aquí entran vuestros gustos personales. También es verdad que podemos hacer una más ligerita y otra para estómagos más contundentes. Por lo cual, vamos a reservar todavía este huevo para una vez preparemos nuestras cazuelas. Igualamos un poco para que quede bonita una vez la terminemos de hornear. Y aquí es donde viene el consejo que os daba antes. Si resulta que tenéis huéspedes especiales ese día y los queréis sorprender, podéis hacer un truco que es el siguiente. Terminar el plato con una yema de huevo. Lo colocaremos en el centro del plato y ahora las llevaremos al horno hasta que doren. Podéis hacer una cosita para que quede con costra, que es a mitad de la cocción, aproximadamente a los 10 minutos, las vamos a sacar del horno, les vamos a espolvorear un queso, el que tengamos en casa, rallado, y las volveremos a meter de 5 a 10 minutos más. Y tendremos el plato más que listo para poder degustar.
Y como veis, este es el resultado final de la cazuela moji de berenjenas. Uno con una yemita de huevo, para los que les gusta y creen que la verdura no es suficiente para llenarse, y otro sin ella. Ahora simplemente tendríamos que buscar una buena rebanada de pan para acompañar este magnífico plato. Por lo cual, dejadme recordar que os suscribáis al canal, que apretéis el botón de me gustas, que os atreváis a hacer estas recetas y me lo dejéis en comentarios. Y no me queda más que deciros que hasta el próximo episodio y que aprovechen.